Buenos días. Quiero compartir con vosotros tres pequeños relatos, historias que aparecen en la Biblia, los tres en el Nuevo Testamento. Y en los tres está Jesús siempre por medio. Son tres historias que tú conoces de sobradamente, a menos que hayas leído nada o hayas escuchado unas cuantas predicaciones. Seguro que alguna de estas tres historias ya las conoces. Pero yo quiero que las veamos desde un punto de vista distinto. Que seamos capaces de analizar un poco más allá de lo que es lo superficial, lo evidente, aquello que normalmente se nos recuerda cuando se leen estas tres historias. Y vayamos un poco más allá, ¿no? Profundicemos un poco y examinemos mejor la raíz que había dentro de cada una de estas tres historias. La primera, y seguro que favorita de muchos y muy usada, es la de la mujer samaritana. Si queréis seguirla, la encontraríais en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Ahí sabemos que el hecho de que Jesús, resumiéndote un poco la historia, otros textos sí te los leeré directamente, la Biblia literalmente, pero Jesús se acerca allí al pozo de Jacob y se sienta allí. A todo esto viene una mujer samaritana que venía, pues como probablemente cada día, a sacar agua. Y estando allí en esa situación, Jesús le dice a esa mujer: dame de beber. Claro, esto nada más que esta frase, esta corta frase, que Jesús le estuviese pidiendo a alguien algo, ya nos resulta un poco, digamos, lo menos usual. Casi siempre la gente se acercaba a Jesús pidiéndole a él, ¿verdad? Jesús empieza este encuentro con la mujer samaritana pidiéndole a ella: dame de beber. Pero no solo eso, lo que ya seguro que habrás escuchado en muchas ocasiones, que Jesús en ese momento estaba rompiendo muchos de los prejuicios que existían en ese momento. Por ejemplo, normalmente un judío no se dirigía a una mujer que no fuera la suya. No mantenía una conversación con una mujer. Pero es que además, es que esta mujer era samaritana. Y claro, samaritanos y judíos no se llevaban bien entre sí. Os explico muy por encima. Los judíos sí mantuvieron la ley de Moisés más o menos con cierto rigor. Y seguían manteniendo que el lugar del templo era Jerusalén y allí es donde había que adorar. Los samaritanos no, los samaritanos son descendientes de esas 10 tribus que dejaron de obedecer a la ley de Moisés más estrictamente, se mezclaron con otros pueblos, cosa que tenían prohibido los judíos, los israelitas, perdón. Y además de mezclarse, adoptaron mucho de las tradiciones y de la adoración a otros dioses y a adorar en otros lugares. Es decir, que para un judío, un samaritano era un hereje. Que Jesús empezara esa conversación ya indica que Jesús no pone las pegas que nosotros mismos ponemos para decir quién merece y quién no merece. Y empieza esa conversación: dame de beber. Y claro, la misma mujer se sorprende y dice: ¿cómo tú, siendo judío y yo soy samaritana, me pides a mí de beber? Y Jesús le dice aquella famosa frase: si tú supieras quién es el que te está pidiendo de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua de vida. La mujer sigue con sus razonamientos humanos, que es lo que muchas veces nos pasa a nosotros cuando nos encontramos delante de la revelación de Dios. Sigue con los razonamientos humanos y dice: oye, que el pozo es profundo y tú no tienes cubo. ¿Cómo me vas a dar de beber? No, y Jesús le sigue insistiendo: no, es que no vas a volver a tener sed más. Y claro, y la mujer incluso
llega a alegrarse porque llega a decir, fíjate todavía, la carnalidad o digamos la falta de comprensión de lo que Jesús le estaba proponiendo, que incluso llega ella a decir, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. ¿Qué estaba buscando la mujer samaritana? ¿Ahorrarse el camino de todos los días de ir al pozo a buscar agua? Es decir, como una solución definitiva a una necesidad del cuerpo humano. ¿Cuántas veces cuando nos empiezan a hablar de Dios solamente somos capaces de ver, o en Jesús, solamente como una especie de alguien que nos va a proporcionar aquellas cosas que nuestro cuerpo o nuestra alma necesita? Y ella se había quedado en ese aspecto solamente. La mujer tampoco, quizás suponiendo ya un poco, no era un dechado de virtudes. De hecho, Jesús la puso a prueba. Le dijo, llama a tu marido y ven acá. Y ella le dijo, no tengo marido. Bien has dicho, porque ya has tenido 5 maridos y ese con el que estás conviviendo ahora no es tu marido. Lo cual estaba diciendo, cuidado que la relación que tú estás manteniendo a los ojos de mi padre, a mis ojos, no está aprobada. Bueno, menos mal que ella reconocía que su situación no era la correcta. Y claro, Jesús sigue manteniendo esa conversación y te leo, por ejemplo, ahora desde el versículo 10 estas palabras. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí ya por fin introduce Jesús, olvídate de tu dimensión, de tu necesidad terrenal. Yo lo que te estoy diciendo es que pienses en el más allá, que pienses en la espiritualidad. Porque ese agua del que yo te hablo es un agua que te va a dar la vida eterna. Y ella estaba pensando en su vida de cántaro, cubo y pozo. Hermanos, ¿cuántas veces no caemos nosotros en este mismo rol en nuestra relación con el Padre? En nuestra relación con Jesús. A veces se ve reflejado en nuestras propias oraciones. Estamos más preocupados de pedir el pan nuestro de cada día y no el decir, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Estamos más preocupados del día a día, del cántaro y del pozo. Y que si Jesús nos puede evitar que tengamos que ir todos los días al pozo a coger agua, qué fantástico, ¿verdad? Y no, Jesús le quería que esta mujer entendiese que por encima de los afanes y del día a día de aquí, de la vida en la tierra, existe una vida eterna. Y es eso de lo cual uno debería de estar preocupándose. El salmista decía con estas palabras, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?
para ellos era algo, el pueblo de Israel era algo que tenían que ir como renovándose y por eso iban al templo, a esas fiestas que iban a guardar, a ese sitio donde podían encontrar la presencia de Dios. Y nosotros muchas veces nos hemos quedado ahí. ¿Cuál era ese agua viva que Jesús estaba ofreciéndole a la mujer samaritana? ¿Cuál era? Si cogemos otros versículos donde Jesús mismo habla de eso, Él estaba hablando del Espíritu Santo. Seguimos diciendo, como esta misma mañana, Señor, dame de beber. Lo que Dios te ha regalado es un manantial que está dentro de ti, el Espíritu Santo. Y si no sale más agua es porque tú no lo tienes taponado el manantial. No es porque tú necesites ir al pozo todos los días a coger agua, sino que tú necesitas tener esa comunión fluida dentro de ti con el Espíritu y con el Padre para que calme tu sed. Sabéis que la sed es el símbolo, ¿verdad?, de la falta de vida, ¿no? Cuando el mismo salmista, ¿no?, le decía las sequedades de mi alma, ¿no? Cuando uno siente necesidad, algo que está vacío dentro de ti, algo que necesita ser suplido y que no hay manera de encontrarlo. De hecho, Jehová mismo, por medio de uno de sus profetas en el Antiguo Testamento, dijo también aquello de: dos cosas tengo contra este pueblo. Primero, que me han dejado a mí fuente de agua viva. Y segundo, que han cavado para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Cuántas veces, hermanos, no estamos conduciendo nuestra vida espiritual de la manera equivocada? Desde el plano ese más terrenal o superficial de vamos a beber el vasito de agua para el día y no cultivar, desarrollar, dejar que esa manantial de agua viva pueda saltar desde dentro de nuestro interior. Te lo voy a leer en las mismas palabras de Jesús para que lo tengas presente, porque es una invitación que Él hizo entonces y que me gustaría que también tú la recordaras esta mañana. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Similar, ¿verdad?, lo que le había dicho a la samaritana: pídeme de beber y yo te daré un agua viva, un agua para vida eterna. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. De hecho, luego Jesús, en esas conversaciones últimas que tuvo con los discípulos, cuando él dice: yo me voy a ir, pero va a venir otro. Va a venir otro que es el que va a estar con vosotros todos los días y os va a acompañar durante todos los días. No es alguien al que tú vas a ir a visitar a algún sitio, que era la conversación que tenía la samaritana con Jesús, porque ella decía: vamos a ver, a nosotros nuestros padres nos dicen que había que adorar allí, en estos montes, y vosotros decís que hay que adorar en Jerusalén. Y Jesús dice: mira, tú no sabes ni lo que adoras, le dijo a la samaritana. Y es más, te digo que llegará el día en que ni en ese lugar ni en este se adorarán. El Padre buscará adoradores en espíritu y en verdad. No es algo donde tú vas a ir a visitar, como esta samaritana visitaba el pozo para coger agua. Es algo que está o no está dentro de ti. Y esa comunión y esa relación, ese refrescarse, no es algún sitio donde tú tengas que ir a llenar un cántaro. Es algo donde tú puedas disfrutar, porque está en ti y sale de ti. Esta era la samaritana, y desde ese punto de vista
digamos, superficial, ¿no? La samaritana, según se fue, y fue como lo usó Jesús esta conversación con la samaritana. Yo te voy a hablar de esa necesidad que tú tienes todos los días para decirte que hay una necesidad mayor, superior, espiritual, que solamente yo puedo suplir. Hay una segunda historia, también la conocéis muy bien. También aparece como segunda protagonista una mujer, la mujer que tenía flujo de sangre. Te leo unos versículos tal como aparecen en Marcos. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía el flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús. Qué bonita frase, ¿verdad? Si la cogiéramos sin aislada. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Estamos hablando de la experiencia de esta mujer, ¿no? Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Esto es una pregunta que, claro, todos los que estaban allí, ahora lo veremos, les pareció hasta un poco absurda, ¿no? Fijaos cómo le respondieron Jesús. Sus discípulos le dijeron, no, los discípulos de Jesús, le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Pues si te está tocando todo el mundo. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Con qué intención fue esta mujer a Jesús cuando escuchó hablar de Jesús? Pues mira, por el contexto, esta mujer llevaba ya 12 años padeciendo mucho de ese flujo de sangre. Muchos piensan que era alteración de la menstruación, ¿no? Y entonces era como que no la tenía regularmente y era continuamente, siempre estaba. Esto hacía que las mujeres fueran impuras y, por ejemplo, no pudieran participar en actos religiosos, tuvieran que estar apartadas. Es decir, era una mujer que tenía que vivir en exclusión social, no tanto por la pobreza, ¿no?, como muchas veces lo entendemos, sino porque no podía tener una relación de igual a igual con el resto de las personas. Porque con esa enfermedad era considerada una mujer impura. Cuando hablar de Jesús, si te das cuenta, es el último remedio al que acudió. Porque dice que durante muchos años estuvo gastándose mucho dinero en muchos médicos, en muchos remedios, en muchas cosas que le habían propuesto. ¿Para qué? Para que no le sirviera de nada e incluso, como hemos leído, le iba peor. Eso nos pasa también a nosotros, ¿verdad? Nos acordamos de Jesús solamente cuando el problema no somos capaces de resolverlo nosotros o por nuestros propios medios. Y cuando acudimos a Jesús, no lo hizo como esta mujer para aprender lo que Jesús tenía que decirle. Tampoco era para alcanzar o tener un conocimiento espiritual que le permitiese alcanzar la vida eterna. Esta mujer, como la samaritana necesitaba ir al pozo todos los días para el agua diaria. Esta mujer tenía una enfermedad de la cual quería verse libre.
¿Para qué? Pues para llevar una vida normal. Pero siempre pensando en el cuerpo o todo lo más en el alma. En el alma, es decir, las emociones, en los sentimientos, no en esa visión superior que es el espíritu. Eso sí, mira, esta mujer tuvo fe, hasta tal punto que dice, no hace falta ni siquiera que Jesús me diga que me va a sanar, no hace falta ni siquiera que se lo pida. Ella supuso que simplemente con llegar por detrás y tocar el manto, que ni siquiera Jesús, tocando el filo del manto, pensó que sería sanada. Y efectivamente lo fue. Pero Jesús, cuando se dio cuenta, le hizo ver que lo importante no era que fuese sanada de la enfermedad, ¿verdad que no? Porque, ¿qué fue lo que le dijo Jesús? Hija, tu fe te ha hecho salva. El hecho de que hubiese depositado esa fe en Jesús la había hecho salva. ¿Recordáis en otro caso aquellos amigos que dijeron, como este paralítico amigo nuestro no puede ir al encuentro de Jesús, vamos a ir nosotros a llevarlo donde está Jesús para que lo sane? Y como había tanta gente dentro de la casa, dice, pues hacemos un agujero en el techo y lo dejamos caer por debajo. Y cuando vio aquello Jesús, ¿qué fue lo que le dijo? Tus pecados te son perdonados. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo primero que Dios, Jesús, quiere darte? La salvación. No es la sanación, es la salvación. Pero mira, esta mujer, por la fe que depositó por medio de su enfermedad en Jesús, pudo recuperar no solamente esa vida normal que ella quería llevar, sino descubrió esa otra vida, la vida eterna, por medio de la fe que depositó en Jesús. Pero sabéis que muchas veces nos limitamos a hacer lo que hizo esta mujer. Buscamos a Jesús cuando tenemos problemas. Y yo he visto día y noche, a más de uno aquí, el día y noche sabéis que es figurado, ¿no? Estando aquí hasta que se les solucionó el problema. Y una vez solucionado, ¿dónde están? ¿Dónde están? Eso mismo se preguntaba Jesús. Oye, ¿no vinieron 10 leprosos y yo sané a los 10 y solamente uno volvió para dar gracias a Dios, para dar gracias a Jesús? ¿Dónde están los otros 9? ¿Por qué caemos en el error de buscar solamente a Jesús como la solución, como esa solución última cuando ya las cosas se nos han ido a nosotros de mano? Porque incluso cuando creemos que somos capaces de controlar nuestra propia vida y nuestras propias necesidades, a veces ni siquiera acudimos a Jesús para pedir. Entiende que si buscas a Jesús, está por encima la sanidad de tu espíritu, está por encima que la sanidad de tu cuerpo. Ella buscaba sanidad y encontró la salvación. La tercera historia igual de conocida, igual de conocida, y una de mis favoritas porque yo he sido protagonista de esta historia también. Yo he sido un hijo pródigo. Sí, la de ese hijo que un día, teniendo todas las comodidades en casa de su padre, teniéndolo todo, disfrutando de todo, teniendo una vida privilegiada porque no era un siervo ni era un esclavo, era el hijo del dueño de la casa, del dueño de la finca, del dueño de la tierra. Él era heredero oficial y de hecho podía disfrutar de todos los privilegios que como hijo tenía en casa de su padre. Pero ¿qué le pasó al hijo pródigo?
¿Se aburrió de estar en casa de su padre? ¿Echó en falta algo que no tenía? ¿Se puede llegar a uno a hastiarse, a aburrirse de aquello que es lo mejor? ¿Cómo es posible que pueda llegar un día a tu pensamiento y ese pensamiento cuaje en ti y mueva tu voluntad para decidir que lo que tú decidas para tu propia vida es mejor que lo que Dios quiere para la tuya? Este hijo le pasó eso. Le dijo: Padre, dame todo lo que me pertenece, porque yo me quiero ir a hacer mi vida. Y se le llama el hijo pródigo, porque pródigo significa aquel que despilfarra, lo malgasta todo lo que tiene. Eso fue lo que hizo el hijo. Vivir mientras todavía le quedaban los recursos que su padre le había dado. Cuando dejó de tener lo que su padre le había dado, ¿qué fue lo que le vino? Desaparecieron las fiestas, desaparecieron los amigos, desaparecieron todo, llegó la miseria, llegó la pobreza, se vio solo y aceptando el peor trabajo que podía aceptar. Y aún haciendo ese trabajo, cuidando cerdos, todavía pasaba hambre y estaba deseando comer la algarroba que los cerdos sí podían comer y que él no tenía derecho a comer. ¿Se puede llegar a caer tan bajo? Sí. Sí. Esa es la pena. Dice el refrán que no sabemos valorar lo que tenemos hasta que no lo perdemos. Este hijo necesitó no solamente alejarse de la casa del padre, sino que se le acabaron todos los recursos que el padre le había dado. Y cuando ya solamente dependía de él, ¿qué es lo que tuvo? Miseria, pobreza e indignidad. ¿El pueblo de Israel lo hizo mejor? No, ¿qué va? ¿Recordáis que cuando llegó allí el pueblo de Israel a la tierra prometida y la examinaron y vieron que era muy buena? Hace poco lo comenté, ¿no? Mandaron a aquellos 12 espías, de los 12 espías 10 dijeron: es imposible que tomemos la tierra. 2 de ellos dijeron: sí, con el poder, si confiamos en Dios, vamos a conseguir la tierra prometida. Y ellos dijeron: ojalá muriésemos en el desierto. Ojalá muriésemos en el desierto. Y Dios les dijo: ¿queréis morir en el desierto? A ver. 40 años vagando. Pero ¿sabéis qué pasó? Que pasaban hambre. La samaritana necesitaba ir a coger agua todos los días. Y cuando Jesús le dijo de darle un agua para no tener sed jamás, uy, qué bien, me voy a ahorrar de tener que venir al pozo. No, Jesús no te está ofreciendo eso. Cuando el mismo pueblo de Israel sintió que decía: ¿ahora qué vamos a hacer? Que somos muchos y ¿qué vamos a comer? Sabéis que el pueblo se empezó a murmurar, a quejarse delante de Dios. Y te leo en Éxodo 16 a partir del versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, escúchalo: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Sí, el maná. El maná. ¿Estáis preocupados porque no sabéis qué comer? Mira, si llegaron allí y dijeron: ojalá hubiéramos muerto en el desierto,
Dios les dijo, venga, vaya a volver al desierto. ¿Sí? Pero es que cuando ya estaban allí, quejándose y encima echando de menos cuando eran esclavos en Egipto, de verdad, estaban echando de menos las ollas de carne cuando se saciaban de pan y estaban diciendo, y Dios, y luego echándole las culpas a Moisés y a Aarón, y nos habéis sacado a este desierto y ahora tienen otro deseo. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Qué manera siempre de dar pasos atrás, de volver a los mismos errores. Dios les hizo llover maná y les hizo, con el maná les enseñó una lección. Mirad, el maná va a caer todos los días por la mañana a primera hora y todo el mundo va a ir a recoger esta cantidad de maná para cada uno. No te guardes nada para el día de mañana, porque lo que se quede para el día de mañana, ¿qué le pasaba? Se corrompía y le salían gusanos. Menos la víspera del sábado, que era el día de descanso, ese día cogerás doble porción, para que el sábado tú no tengas que salir a buscar el maná. Y ese día, si coges el doble, que ese día no se te va a estropear. Y dice Dios que esto lo hizo para saber si andan en mi ley, es decir, para ver si confiaban en Dios. ¿Sabéis qué pasó, verdad? Que mucha gente cogía más de lo que necesitaba. ¿Y qué pasaba? Que lo que era de sobra se pudría, se lo comían los gusanos. ¿Pero fue lo único que hicieron? No, hombre. Esto eran capaces de superarse. Cuando ya tenían la seguridad de que ese maná estaba allí todos los días, Dios proveerá cada día para ti, ¿vale? Eso es lo que Dios quería que el pueblo aprendiese. Dios provee diariamente para ti. Pero llegó el momento en que ellos también dijeron, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, es decir, los que ni siquiera eran del pueblo de Israel. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Sabían, sí. El hijo pródigo se había cansado de estar en casa de su padre. Por lo visto necesitaba experiencias nuevas, hacer una vida distinta, lejos, ¿no? El pueblo de Israel se cansó de comer el maná, el pan del cielo. Ojalá comiéramos carne. Nos acordamos, fíjate, otra vez recordando el pasado ese de esclavitud del cual Dios les había librado. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, o sea, encima gratis, gratis si te tenían esclavizado trabajando de sol a sol. Y de los pepinos se acordaban, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca. Pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. ¿No encontráis un paralelismo aquí con el hijo pródigo? Se había cansado de ver las cuatro paredes de la casa de su padre, de estar siempre haciendo lo mismo, de estar siempre bajo la protección de su padre. El pueblo de Israel encima, ya no es que fueran desagradecidos, es que encima le están reprochando y quejándose a Dios por medio de Moisés y de Aarón, que echamos de menos nuestra esclavitud. Echamos de menos el pescado de balde, los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla. ¿Me estás diciendo que echas de menos o que eso era mejor que el maná que Dios le preparaba al pueblo cada día? Se cansaron, quisieron carne. Y Jesús les dijo, bueno, si leyéramos en el número 11, que es donde te estoy leyendo, en el versículo 21 nos daríamos cuenta de que Dios le dijo, sí, que querían carne. Vale. Y ahí nos dice cuánta gente había, 600.000.
que no eran ni 500, ni 1000, ni 5000, no. El pueblo de Israel que estaba vagando por el desierto y del que no le estaba faltando ni el agua ni el maná, eran 600.000 personas, ¿eh? Y Dios dice, les voy a dar carne que les sobre. Y les dice, no, pero te lo leo literalmente. Entonces no, eso fue después. Dios le dice a Moisés, no te preocupes, no van a comer un día, no van a comer 2 días, no, van a estar comiendo carne durante un mes entero. Y claro, decía, para 600.000 personas, no tenemos animales para sacrificar, para alimentar durante un mes todos los días carne a tanta gente. Y Dios hizo venir esa bandada de codornices que dice que venían del mar y que cayeron, se posaron alrededor del todo el pueblo. Y aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. ¿Queréis carne? Vaya a querer carne, pero vaya a pagar por vuestra ingratitud, por vuestra continua queja, por vuestro continuo llanto, por ese continuo echar de menos y sobre todo por esa falta de confianza que continuamente estáis demostrando para conmigo. Pero quiero leerte un versículo en este mismo texto, donde se nos dice algo que dijo Jesús mismo. Y permitidme que te lo busque. No, fue un poco antes. Bueno, te lo voy a leer todo para no buscar solo. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis. Esas fueron las palabras de Jesús, de Dios, perdón, aquí de Jehová. ¿Queréis comer carne? Vaya a comer carne hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis. Eso es lo que muchas veces nosotros provocamos con nuestro propio comportamiento. ¿Que no queréis el pan del cielo? ¿Os habéis cansado del maná? ¿Echáis de menos otras cosas? Pues ahora vais a tener de eso hasta que lo aborrezcáis. Hasta que os deis cuenta de que esos vuestros deseos no son los deseos de Dios. Y en este contexto también, en esta falta de confianza que ellos estaban mostrando, se me vino también a la cabeza un versículo que nos retrata lo que también está pasando en las iglesias hoy, en el primer siglo, pero que sigue pasando también hoy. Te lo voy a leer. En 2 de Timoteo, capítulo 4, y en el versículo 3, dice lo siguiente: porque vendrá tiempo, estaba advirtiendo Pablo a Timoteo, que era un joven predicador, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? Que se cansó de estar bajo la tutela del padre y buscó su propia vida, sus propios deseos. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel?
Pues que lo que Dios le daba no les parecía nunca lo suficiente y siempre estaban llorando, quejándose, lamentándose, echando de menos otras cosas o queriendo cosas distintas a lo que Dios sabía que necesitaban. Queréis carne hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis. Pero ¿qué estaba advirtiendo aquí Pablo ya en Timoteo? Que llegaría el día, y ya ha llegado, lógicamente, en que en la Iglesia no se soportará la sana doctrina. No nos conformaremos con la verdad. No nos conformaremos con el agua cristalina, la que viene del interior del Espíritu. Y buscaremos satisfacer nuestros propios deseos buscando maestros que nos enseñen lo que nosotros queremos escuchar. Y haciendo de la iglesia o de las reuniones o de los cultos o de nuestra relación con Dios algo superficial, banal, más rozando el espectáculo que no el recogimiento y la reflexión y esa comunión interior que tú tienes para con el Padre. ¿Por qué? Porque te habrás cansado del maná y estás buscando pepinos, cebollas y ajo. Suena un poco duro, pero es así. Estas 3 historias que he querido decirte, mira, con la historia de la mujer samaritana, olvídate de tu vida de cántaro y pozo. Hay una vida que es superior, algo, una sed que solamente Dios puede calmarte en esa relación estrecha con Él. Es algo que tú no vas a saciar en tu día a día, ni lo vas a encontrar ni en un trabajo, ni en una familia, ni en los hijos, no lo vas a encontrar en nada que te pueda ofrecer este mundo. Solamente en Jesús, quien es el que te puede dar su Espíritu Santo, que es el manantial, la fuente de agua viva que salte para vida eterna. En segundo lugar, con la historia de la mujer con el flujo de sangre, no busques a Dios solamente cuando tengas problemas. Primero piensa que por encima de tus dificultades, por encima de tus problemas, incluso por encima de tus enfermedades, está la salud de tu espíritu. Y que lo importante es eso, que tú en Él busques la salvación. Y si luego Él quiere concederte también la sanidad de o la solución a tus problemas, pues eso será un regalo que Dios te dice. Pero yo te voy a decir el día en que ya no habrá enfermedad. Lo dijo Jesús en la otra vida. Él clavó en la cruz y llevó todos nuestros dolores, nuestras enfermedades, lo llevó todo en la cruz. ¿Para qué? Para que en la otra vida eso ya no exista. Mientras estemos aquí, habrá. Y mientras que haya, Dios dispondrá, si tú quieres solucionar un problema, si tendrás solución a una enfermedad o no lo tendrás. Pero lo importante, como la mujer con flujo de sangre, es que tú tengas una fe que salva. No una fe que simplemente busque sanidad o soluciona problemas. Y en tercer lugar, con la historia del hijo pródigo mezclado con esta historia del pueblo de Israel. Que no cometamos la torpeza de pensar que lejos de la casa del Padre vamos a vivir mejor. Que no nos cansemos de la sencillez, de la sobriedad, de la naturalidad, de la verdad sin mezclas, de la sana doctrina, de ese pan que desciende del cielo, el maná, que no es otro para nosotros que Jesús, que no tenemos ni necesitamos otros maestros, ni otras formas de entender las cosas, que no busquemos el satisfacer nuestros propios deseos, diciendo, ojalá no estuviéramos aquí y estuviéramos comiendo las cosas que comía en Egipto. ¿Por qué? Porque puede ser que aquello que tú deseas te hartes de él hasta que lo eches por las narices y lo aborrezcas. Y entonces, como el hijo pródigo, te des cuenta qué tonto he sido. Hasta la persona más pequeña en la casa de mi padre vive mejor que yo. Voy a volver. Que seamos conscientes, agradecidos, que tengamos esa confianza puesta en Dios, de que Dios suple cada día, de que Él es nuestro manantial que vive dentro de nosotros
y que nosotros vivamos esa comunión con fidelidad, buscando agradarle a Él y no buscando los melones, los pepinos, las cebollas y los ajos. Que el Señor nos bendiga.